gestión, desde la ASFI se dieron a conocer detalles un tanto llamativos, el tema, por ejemplo, de las inversiones, como estamos en tema de exportaciones, amables oyentes del territorio nacional. ¿Cuál es la lectura, por ejemplo, que tiene el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, al respecto de este tema? Hemos tomado contacto virtual a esta hora con el licenciado Gary Rodríguez, a quien le agradecemos como siempre su gentileza por acceder a las entrevistas de La Voz del Pueblo satelital para todo el territorio boliviano. Esto para conocer la lectura del IPSE al respecto de lo que está pasando, el comportamiento económico del país, cómo andamos en importaciones, cómo andamos en materia de exportaciones. ¿Cuál es la lectura, licenciado Rodríguez? Muy buenos días, bienvenido. El país y el mundo lo ven y lo escuchan por La Voz del Pueblo satelital. Buenos días, licenciado. Adelante, lo estamos escuchando. Buenos días, Roger. Gracias por la entrevista. Un gran saludo a la audiencia de su programa. Bueno, es evidente que el año 2023 no va a ser recordado como la mejor gestión desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del comercio exterior, porque los indicadores son claros, ¿no? La proyección de crecimiento anual del 4,86% que se tenía a nivel oficial, bueno, contrasta de muy lejos con los indicadores de los dos primeros trimestres, que es la información disponible, 2,3% en el primer trimestre, 2,2% en el segundo trimestre. Por esta razón es que no ha habido y no habrá segundo aguinaldo en la gestión 2023. A eso hay que sumar como una preocupación el desempeño del comercio exterior. Tanto las exportaciones como las importaciones, Roger, son tremendamente importantes para cualquier país. Se dice que la exportación es el sueldo de una nación porque trae dólares por los productos que se llevan al exterior. Y las importaciones son aquellos productos que traemos del exterior por no producirlos suficientemente o porque se los puede traer más económicamente desde el extranjero. Pero para poder importar tenemos que tener dólares. ¿Y esos dólares de dónde tienen que provenir? Idealmente de las exportaciones. Ahora, ¿qué nos dice el INE en relación al comercio exterior? El último dato disponible entre enero y septiembre da cuenta que tenemos un déficit de 79 millones de dólares. Evidentemente, para el portento de la economía boliviana, tener un desbalance de 79 millones de dólares no es nada. Pero si nosotros analizamos cómo nos fue el pasado año entre enero y septiembre, veremos que en aquellos primeros 9 meses del 2022 teníamos un superávit de 2.169 millones de dólares, superávit versus la la cifra de 79 millones de déficit este año. La parte de la explicación del bajo crecimiento del país en la gestión actual tiene que ver con la caída de las exportaciones, por supuesto, el hecho que las importaciones se han mantenido prácticamente casi igual que el año pasado, y por el lado de la inversión, pues la baja ejecución de la inversión pública y tampoco ha ayudado el ambiente que hemos vivido a lo largo del año con una cantidad enorme de problemas para que el sector privado invierta más. Entonces, esta es la razón de por qué este año hemos crecido tan poco, por qué el comercio exterior está deficitario y por qué, por supuesto, el empleo, que tenemos una tasa de desocupación menor al 4%, pero lamentablemente el empleo se ha precarizado en Bolivia. Ahora, licenciado Rodríguez, al respecto de este tema, con este análisis de cómo le fue al país en materia económica este 2023, ¿qué acciones debe de asumir o las autoridades bueno, relacionadas con el tema económico en el país para que, bueno, mínimamente se pueda superar estos niveles de la gestión 2023 en 2024? ¿Qué proyecta el IPSE? ¿Qué recomienda el IPSE al respecto? Por ejemplo, tanto en materia de importaciones y exportaciones, el licenciado Rodríguez. Mire, Roger, no vamos a
descubrir la pólvora al decir lo siguiente: un país puede crecer por el mayor consumo de bienes y servicios en su mercado interno cuando son producidos nacionalmente, por una mayor inversión que sea pública o privada, por una mayor expansión del gasto del gobierno, por ejemplo, para hacer planes sociales o para financiar su burocracia, pero también por mayor exportación y disminución de la importación. Entonces, es claro que lo que tenemos que hacer es invertir más para generar un mayor movimiento económico, generar más excedentes de exportación, sustituir importaciones y a través de esto generar un gran movimiento económico, más empleo para los bolivianos, que signifiquen ingresos para las familias y al mismo tiempo más impuestos para el Estado para que pueda gastar más y también pueda invertir más sin necesidad de que incurra en déficits fiscales como lo ha venido haciendo durante los últimos 11 años. Pero para que eso ocurra, tienen que darse condiciones. Y la única condición que nosotros vemos que es mínima y es indispensable además, tiene que ver con un trabajo conjunto, público-privado, que nos lleve a una agenda con visión y responsabilidades compartidas hacia adelante, con un único objetivo que tiene que ser el de luchar contra la pobreza, tanto la moderada como la extrema. Y eso solamente se va a poder hacer con mayores niveles de inversión que idealmente se deberían dar en el sector privado y reitero, con mayores niveles de producción, tanto en función del mercado interno como para la exportación y, por supuesto, también producción para la sustitución de importaciones, como se está dando ya, por ejemplo, de una manera tan importante en lo que respecta a sustituir gasolina con bioetanol, que lo produce la agroindustria sucroalcoholera con el sector cañero en Santa Cruz. Bueno, ¿qué lectura se tiene de lo que ocurrirá en la gestión 2024, licenciado Rodríguez, a sabiendas de que en materia económica el mundo en sí tiene ciertos bajones? Bueno, a diario se observan ciertas crisis económicas y monetarias. Por ejemplo, el tema del efecto de lo que ocurre en la Argentina, licenciado Rodríguez, el 50% de su moneda o del valor de su moneda se devaluó. De seguro esto generará también repercusiones en la economía del país, como en una anterior conversación con usted nos señalaba y nos decía que siempre el comportamiento económico de países limítrofes van directa o indirectamente afectando o generando cierta repercusión en la economía boliviana. Y al margen de esto, problemas que se ven año tras año, ¿no? El tema del contrabando y hechos que van afectando también directa o indirectamente la economía del país, licenciado Rodríguez. Así es, mire, nos espera un 2024 muy complicado, tanto a nivel internacional como en lo que hace a el entorno a nivel interno. En lo internacional tenemos que el hecho de que la inflación no cede, los gobiernos están tratando de combatirla a través de políticas contractivas, eso le está llevando a algunos países a situaciones de recesión. China está con sus propios problemas, no crece como antes, eso se traduce en una disminución de los precios, en una disminución de la demanda. Bueno, eso es lo que vamos a tener que enfrentar desde el punto de vista de la exportación. Ahora, desde el punto de vista interno, pues el año 2024 va a ser, y ojalá no se caiga en el error de que por ser de alto contenido político, la agenda pública se distraiga, pues no olvidemos que tienen que haber elecciones primarias, ahí está el tema de las elecciones judiciales, que ha ocasionado un revuelo en los últimos días, está el tema del censo, y claro, la ausencia de una agenda público-privada también que nos preocupa. Como bien decía usted, nosotros como un país que está interconectado con el mundo, no va a estar al margen de lo que pueda pasar en el entorno. Y el caso de la Argentina es paradigmático. Lo habíamos anticipado, ya se está viendo eso. Eh, Roger, el peso argentino no se ha devaluado en 50%, ese es un error.
se ha devaluado de un 100%. ¿Ah? Y eso ya está teniendo un impacto, pero brutal en el tema de los precios, porque adicionalmente a ello se está liberando algunas subvenciones que se estaban dando al sector de energía, al sector de transporte. Entonces, todo eso va a significar que el día de mañana, a cortísimo plazo, tengamos una Argentina mucho más cara. Por supuesto que nosotros queremos que le vaya bien al gobierno de la Argentina porque eh, ese país está en una crisis y camino a la hiperinflación que nosotros hemos padecido en los años 80 y sabemos que no hay peor impuesto, un impuesto más ciego que la inflación y peor la hiperinflación, a lo que hay que añadirle el hecho de que Argentina está en recesión, por lo tanto podemos esperar un escenario de esta inflación, como lo ha dicho el propio presidente Milei, que es el escenario peor para que quisiera enfrentar un economista, porque eso trae mucha pobreza, a- impacta sobre todo en las clases eh, que tienen ingresos fijos y sabemos cuántos bolivianos viven en la Argentina. Entonces, los impactos ya los vamos a empezar a sentir. Hoy día la prensa reportaba un crecimiento inusitado de los productos del lado argentino. Allá también faltan dólares, la deuda de ese país es extremadamente alta y claro, la política de shock que está implementando va a tener su correlato en eh, subida de los precios y por supuesto afectar al poder adquisitivo de la gente allá. Eso nos puede reportar a nosotros menores ingresos por remesas, menor flujo de argentinos por turismo hacia el país, o sea, disminución de dólares en Bolivia. Aunque la parte que puede ser positiva es de que podamos ver una disminución del contrabando y probablemente algunas posibilidades de sustitución de bienes que se encarecen en la Argentina con producción nacional, el caso del trigo, por ejemplo, el caso de la harina, pero para eso una vez más necesitamos un trabajo conjunto público-privado. Licenciado Rodríguez, un tema que es importante analizar en esta entrevista con usted, tema carburantes, tema combustible, y esto va preocupando al país. El transporte, por ejemplo, ha anunciado posibles medidas de presión, están preocupados por el tema del desabastecimiento de carburantes. En la escena social del país, por ejemplo, se habla de que si se podría paulatinamente o no levantar la subvención de carburantes porque su importación también le está costando muchos recursos al país. De por medio otros sectores dicen no, que si se levanta la subvención de carburantes sería peor el problema y la situación sería muy difícil en Bolivia. Desde el punto de vista técnico, ¿cuánto afecta esto de la subvención de carburantes? Porque también es de conocimiento público de que se ha acrecentado la importación de combustible, licenciado Rodríguez, y ustedes de seguro en el IPSE deben tener datos más exactos y específicos de cuánto en porcentaje se acrecentó, si se quiere llamar así, la importación de diésel, la importación de gasolina. Al margen de esta situación, algo que preocupa de sobremanera, la mayor internación de vehículos indocumentados. El anterior día nosotros conversábamos, por ejemplo, con la representante regional de la aduana en Oruro y nos decía que si bien existen los controles de parte de la aduana, pero esta gestión se acrecentó la internación de coches indocumentados o coches chutos. Según el último operativo de la aduana regional Oruro, más de un centenar de coches indocumentados. Si nos transportamos a la realidad en el departamento de La Paz, y nosotros le podemos hablar de esto con conocimiento de causa, licenciado Rodríguez, en los yungas del departamento de La Paz, una gran cantidad de vehículos indocumentados. En la provincia Aroma, en la provincia Pacajes, en la provincia Gualberto Villarroel y en provincias muy alejadas del centro de La Paz ocurre lo propio. Conversábamos con el senador del MAS, senador William Torres, y nos decía en una entrevista, tocando también el mismo tema, y nos decía, acá en Santa Cruz, en las provincias, ocurre lo propio, existe una gran cantidad de vehículos indocumentados, me decía. ¿Qué hacer con esto, licenciado Rodríguez? Es un problema latente y que desangra la economía del país. Por supuesto que sí. Ahora, hablar de un vehículo chuto
es un eufemismo. En realidad estamos hablando de un vehículo que está ilegal, que ha sido introducido de contrabando y el contrabando es un delito. ¿Verdad? Deberíamos partir por ahí y ver el tipo de sociedad que estamos teniendo y preguntarnos por qué es que se sigue introduciendo estos vehículos indocumentados a Bolivia y qué se está haciendo para combatirlo, ¿cierto? Yo creo que tiene que llegar el momento de sinceramiento en lo que respecta al sector hidrocarburífero. Bolivia gasta muchísimo dinero para importar combustible, tanto diésel, principalmente diésel y también gasolina. De hecho, son los dos principales productos de importación del país cada año. El año pasado hemos gastado casi 3.000 millones de dólares importando diésel y gasolina y este año ya estamos por el orden de los 2.000 millones de dólares hasta el mes de septiembre. A eso hay que añadirle la subvención, que significa un gasto para el Tesoro General de la Nación y que, según reportes del año pasado, nos ha significado otros 1.700 millones de dólares y este año una cifra probablemente un poco menor, como también en la importación hemos visto una disminución por la mejora de la logística en la importación que está haciendo Yacimientos para traer esos combustibles del exterior, pero es algo que nos está desangrando las divisas y que lamentablemente también es una explicación, casi un 50% del déficit público que se da en el país. Y el problema de esto, y bien que toca usted el tema, es de que no se hace un uso racional de esta política. En realidad hay un abuso por parte de muchísima gente. No estamos hablando de 10, de 100, de 1.000, o 10.000 o 100.000 vehículos indocumentados. Se está hablando ya de unas cantidades, pero que son colosales, no sé qué, son casi inimaginables. Se decían 200.000 vehículos indocumentados, luego 300.000 y ya salió por ahí una cifra de medio millón. Entonces, resulta un poco injusto que a quienes traen los vehículos de forma legal, ¿no? Pagando sus impuestos, estando legalmente establecidos en el sector formal, se le tenga que eh, cargar con estos tributos mientras hay decenas de miles de personas que cada año están introduciendo vehículos de forma ilegal, vía contrabando, o sea, están delinquiendo. ¿Y eso en qué se traduce? En un consumo abusivo de no solamente los combustibles, sino también del uso de las calles, el uso de las carreteras, etcétera. Yo creo que hay que tocar este tema a fondo, porque reitero, el dinero es escaso. Las divisas que tenemos que cuidar, ahí vemos a Yacimiento haciendo unos esfuerzos extraordinarios para que no falte el diésel, para que no falte la gasolina, pero por una parte, los indocumentados están haciendo su auge y por otra parte, los contrabandistas también sacando estos combustibles a los países limítrofes, porque allá puede costar desde 8, 9, 10 bolivianos un litro. Entonces, desde nuestro punto de vista, es un tema que hay que tratarlo desde el punto de vista técnico, pero el gobierno debería conversar con la sociedad civil para arribar a una solución que se anticipe el día de mañana a que haya una escasez o que haya la necesidad de una subida abrupta del precio porque no dé ya la espalda en el sector público para seguir gastando divisas por una parte y también subsidiando, subvencionando a este producto en el mercado interno. Bueno, ¿qué pasa en Santa Cruz con el tema del abastecimiento de carburantes? ¿Cómo se ve este tema? Ya que en aquel departamento también la agroindustria necesita de bastante combustible, licenciado Rodríguez. Bueno, lo primero que hay que dejar en claro, Roger, es de que, sí, bueno, siempre hay mitos, ¿no es cierto? Hay leyendas urbanas. Y mucha gente cree que el principal sector que consume diésel es el sector agrícola, pecuario. No es así, ¿no? Es el transporte público, el transporte privado de personas, el transporte de carga nacional, de carga internacional. Ese es el principal consumidor y no es un tema menor.
Segundo, está el sector de la minería, ¿no? Tercero, está la agropecuaria, la agroindustria, el sector de hidrocarburos mismo, por sí mismo, es un gran consumidor de diésel. Y todos al final nos beneficiamos de una u otra forma. El abastecimiento en Santa Cruz es vital. No olvidemos de que el 76% de los alimentos que se producen en Bolivia se da acá en Santa Cruz. Así que si en algún momento llegara a faltar este combustible, pues sería realmente muy penoso porque tendría un impacto, ya sea en el momento de la cosecha, faltaría el producto el día de mañana, ya sea en el día de la siembra, porque faltaría de igual forma el producto en el futuro. Entonces, vemos los esfuerzos que se están haciendo desde yacimientos, pero una vez más hay situaciones que eh, van en contra de que ese esfuerzo público que se hace desde yacimiento por la importación y el gasto de las divisas y desde el Tesoro General de la Nación en lo que respecta a la subvención sea eficiente, porque hay gente que es muy irresponsable que estando en situación de delito consume en exceso y encima también se contrabandea. Hay un frágil equilibrio, pero bueno, recientemente ha habido preocupaciones que se han salvado. Eh, lo que queremos, digamos, es contribuir a que haya una normalidad desde el IPSE juntamente con CAIN, con el año 2008 nosotros propusimos, año 2008 propusimos la sustitución de gasolina y de diésel con bioetanol y con biodiesel. Nosotros saludamos que hace 2 días atrás el ministro de Hidrocarburos, el presidente de Yacimientos, juntamente con el presidente de la Comisión Nacional de Cañeros, Concabol, y los presidentes de los ingenios superalcoholeros han llegado a un nuevo acuerdo para que por los próximos 3 años se siga abasteciendo con bioetanol y eso ayude a disminuir el gasto en lo que es la importación de gasolina. Ahora, lo mismo se podría y se debería hacer en el caso del biodiesel. En este último rubro, pues es el gobierno el que ha decidido producir, pero no estaría mal que se abra para que sea también el sector privado el que produzca su propio diésel, su propio biodiesel y con eso disminuir la demanda. O sea, hay formas de encarar esto, pero una vez más tiene que haber un diálogo público-privado, una agenda con visión y responsabilidades compartidas y seguridades de que se lo pueda hacer. El caso del programa de etanol es un ejemplo claro de que la sinergia público-privada, cuando existe buena voluntad, transparencia, cuando existe la predisposición de trabajar conjuntamente, se puede llegar a buenos términos. Importante su lectura económica, licenciado Rodríguez. Nosotros, como siempre, agradecidos con usted por su gentileza de atender a nuestras entrevistas. Lo convocaremos en próximos programas y muchas gracias por conversar con nosotros, licenciado Rodríguez. Muy buenos días. Un agradecido soy yo, Roger, por darme la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias, licenciado Rodríguez. El licenciado Gary Rodríguez, gerente general de ELIPSA, estuvo en entrevista directa con La Voz del Pueblo satelital para todo el país, refiriéndose también a temas muy importantes, oyentes del territorio boliviano, entre ellos el tema económico y el comportamiento económico en el país.